Una niña huérfana limpió la entrada de un rancho y los dueños la adoptaron como a una hija. El sol del mediodía caía implacable sobre el desierto de Chihuahua, convirtiendo la tierra en un espejo ardiente que reflejaba ondas de calor. Elena caminaba descalza por el sendero polvoriento, sus pequeños pies ya curtidos por meses de travesía. A sus años había aprendido que la supervivencia dependía de pequeños gestos que otros pasaran por alto. Su vestido azul, otrora bonito, ahora mostraba los rastros de su dura jornada, rasgaduras en el dobladillo, manchas de tierra que se habían vuelto permanentes y un color desvanecido por el sol despiadado. Sus cabellos negros, enredados y opacos, enmarcaban un rostro delgado, pero de ojos brillantes, que mantenían una chispa de determinación que muchos adultos habían perdido. Elena había perfeccionado su rutina. Llegaba a los ranchos al amanecer, cuando los dueños aún dormían y limpiaba silenciosamente las entradas. Barrería el polvo acumulado durante la noche, ordenaría las herramientas abandonadas y a veces incluso apartaría las piedras del camino. No pedía nada a cambio, simplemente esperaba en silencio hasta que alguien notara su trabajo. Algunos rancheros le daban tortillas frías o un poco de agua. Otros la echaban con gritos y amenazas. Pero Elena había aprendido a leer las casas. Las que tenían flores en las ventanas solían tener corazones más bondadosos, mientras que las que mantenían las puertas cerradas herméticamente rara vez mostraban compasión. El rancho San Miguel apareció ante ella como un espejismo. Era más grande que los otros. Con muros de adobe que se alzaban como una fortaleza contra el desierto. Las ventanas estaban protegidas por rejas de hierro forjado y en el patio central Elena pudo vislumbrar el verde brillante de un jardín que desafiaba la aridez paisaje. La entrada principal estaba flanqueada por dos pilares de piedra y una puerta de madera maciza marcada por años de mandas and source, viento y arena. Elena notó inmediatamente que el área necesitaba atención. Hojas secas se habían acumulado en las esquinas. El polvo cubría los escalones y pequeñas piedras obstruían el camino de acceso. Sin pensarlo dos veces, Elena se arrodilló y comenzó a trabajar. Usó sus pequeñas manos para barrer las hojas, apilándolas cuidadosamente a un lado. Luego, con la paciencia de alguien que había aprendido a valorar cada pequeño progreso, comenzó a limpiar los escalones de piedra uno por uno. Mientras trabajaba, Elena cantaba suavemente una canción que su madre le había enseñado antes de morir. Era una melodía triste, pero hermosa, sobre pájaros que volaban hacia el hogar y su voz infantil flotaba en el aire matutino como una oración. Don Carlos Herrera había salido temprano para revisar el ganado cuando escuchó la voz. Se detuvo frunciendo el ceño, tratando de localizar el origen de esa melodía melancólica. Siguió el sonido hasta la entrada de su rancho, donde se detuvo en seco. Una niña pequeña, con el cabello despeinado y ropas gastadas, estaba arrodillada en sus escalones, limpiando cada piedra con un cuidado casi irreverente. Sus movimientos eran precisos y deliberados, como si fuera un ritual sagrado. Don Carlos observó en silencio, notando cómo la niña apartaba delicadamente cada hoja, cómo se tomaba el tiempo para limpiar incluso las grietas más pequeñas. Había algo en la escena que lo conmovió profundamente. No era solo la diligencia del trabajo, sino la manera en que la niña lo hacía sin prisa, sin esperar reconocimiento, simplemente porque era lo correcto. En sus 50 años, don Carlos había visto muchas cosas, pero rara vez había presenciado tal pureza de intención. La niña terminó su trabajo y se incorporó lentamente. Se sacudió el polvo de las manos y retrocedió unos pasos para admirar su obra. Los escalones brillaban ahora bajo el sol matutino y el camino de acceso estaba perfectamente limpio. Elena sonrió con satisfacción, una sonrisa pequeña, pero genuine que transformó completamente su rostro. Don Carlos se acercó lentamente, sus botas resonando contra la piedra. Elena levantó la vista y por un momento sus ojos se encontraron. No había miedo en los ojos de la niña, solo una tranquila expectativa. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó don Carlos, su voz más suave de lo que había pretendido. Elena, señor, respondió ella con una pequeña reverencia que habría sido encantadora si no fuera por su evidente desnutrición. ¿Por qué limpiaste mi entrada, Elena? La niña lo miró con seriedad, considerando la pregunta,
porque estaba sucia, señor, ¿y por qué? Porque me gusta cuando las cosas están bonitas. Don Carlos sintió algo moverse en su pecho, una sensación que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. ¿Tienes hambre? Elena asintió honestamente. Siempre tengo hambre, señor. En ese momento, doña María apareció en la puerta, atraída por las voces. Al ver a la niña, su expresión se suavizó inmediatamente. María Herrera había sido madre una vez y aunque habían pasado años desde que perdieron a su hija por la fiebre, su instinto maternal permanecía intacto. Carlos, ¿quién es esta niña?, preguntó acercándose con pasos cuidadosos. Se llama Elena. Ha estado limpiando nuestra entrada. María observó el trabajo realizado y luego miró a Elena. La niña mantenía la cabeza alta, pero había algo vulnerable en su postura, como un pajarito que no sabía si debía volar o quedarse. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo caliente?, preguntó María, su voz maternal emergiendo naturalmente. Elena tuvo que pensar. No lo recuerdo, señora. María y Carlos intercambiaron una mirada cargada de significado. En ese momento silencioso, ambos supieron que sus vidas estaban a punto de cambiar. Ven, dijo María extendiendo su mano. Vamos a prepararte algo de comer. Elena vaciló por un momento, mirando la mano extendida. Había aprendido a ser cautelosa, a no confiar demasiado rápido, pero había algo en los ojos de esta mujer, una calidez que reconocía de su propia madre. Lentamente extendió su pequeña mano y la colocó en la de María. Pero había algo en los ojos de esta mujer, una calidez que reconocía de su propia madre. Lentamente extendió su pequeña mano y la colocó en la de María. El contacto fue suave, pero firme, como un pacto tácito entre dos corazones que se habían encontrado en el momento perfecto. Mientras caminaban hacia el interior del rancho, Elena volteó una vez más hacia los escalones limpios. Por primera vez en mucho tiempo sintió que había hecho algo verdaderamente importante. No sabía que ese simple acto de limpieza había sido el primer paso hacia algo que cambiaría su vida para siempre. El desierto continuaba extendiéndose infinitamente a su alrededor, pero dentro de los muros del rancho San Miguel, algo nuevo estaba comenzando a florecer. La cocina del rancho San Miguel olía a canela y masa fresca cuando Elena entró tímidamente, sus ojos adaptándose a la penumbra después del sol cegador del exterior. Las paredes de adobe mantenían el interior fresco y Elena nunca había estado en un lugar que se sintiera tan permanente. María la guió hacia una silla de madera cerca de la mesa central, donde la luz de la ventana creaba un rectángulo dorado sobre la superficie gastada. Siéntate aquí, mija, dijo María usando el término cariñoso sin pensar. La palabra salió naturalmente, como si hubiera estado esperando años para tener a alguien a quien dirigirla. Elena se sentó en el borde de la silla, lista para levantarse si era necesario. Sus ojos recorrieron la cocina absorbiendo cada detalle. Los casos de un cobre colgados en ganchos, las hierbas secas atadas en manojos, el comal de hierro que descansaba sobre el fogón. Era como entrar en un mundo completamente diferente al que había conocido durante los últimos meses. ¿Cuánto tiempo lleva sola?, preguntó María mientras encendía el fogón. Sus movimientos eficientes pero cuidadosos. Elena contó mentalmente, desde que se enfermó mi mamá fueron muchas lunas. María sintió un nudo en la garganta. La niña había creado su propio calendario, midiendo el tiempo por las fases lunares como los antiguos. ¿Y tu papá? Nunca lo conocí. Mamá decía que era un hombre bueno, pero que tuvo que irse muy lejos. Elena hablaba con la naturalidad de quien había aceptado su realidad sin amargura. Mientras María preparaba tortillas frescas, don Carlos se asomó a la cocina. Su presencia llenaba el marco de la puerta, pero su expresión era gentil. Elena, ¿de dónde vienes? De muchos lugares, señor. Caminé desde allá. Elena señaló vagamente hacia el sur. Mamá me dijo que caminara hacia donde sale el sol, que eventualmente encontraría buena gente. Carlos se acercó lentamente y se sentó en la silla opuesta a Elena. Tu mamá era una mujer sabia. Sí, señor. Sabía muchas cosas. Me enseñó a leer las estrellas, a encontrar agua en el desierto y a reconocer a las personas buenas.
Elena lo miró directamente. Ustedes son personas buenas. María se volteó desde el fogón, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque tienen flores en las ventanas. Y porque cuando el Señor me habló, no gritó primero. Y porque usted, señora, me está dando comida sin pedirme nada a cambio. La simplicidad de la lógica de Elena era devastadora en su inocencia. Carlos se aclaró la garganta. Elena, ¿tienes algún lugar a donde ir? La niña negó con la cabeza honestamente. No, señor, pero sé cuidarme sola. Puedo limpiar, puedo encontrar comida y no molesto a nadie. Eso no es vida para una niña, murmuró María colocando un plato humeante frente a Elena, tortillas recién hechas, frijoles refritos y huevos revueltos. El aroma hizo que el estómago de Elena rugiera audiblemente. Elena miró el plato como si fuera un tesoro. ¿Todo esto es para mí? Claro que sí, mija. Come todo lo que quieras. Elena tomó una tortilla con manos temblorosas. El primer bocado fue pequeño, casi irreverente. Luego la realidad de tener comida real, caliente y abundante se impuso y comenzó a comer con la urgencia de alguien que había conocido el hambre verdadera. María y Carlos la observaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Hacía 3 años que habían perdido a su hija Carmen por una fiebre que ningún médico pudo curar. Carmen había tenido la misma edad que Elena cuando murió y su ausencia había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. Elena, dijo Carlos finalmente, ¿te gustaría quedarte aquí por un tiempo? Tenemos una habitación que no usamos y siempre necesitamos ayuda en el rancho. Elena dejó de masticar y los miró con ojos enormes. ¿Puedo quedarme? De verdad, si quieres, respondió María, su voz apenas un susurro. Elena asintió vigorosamente, luego se detuvo. Pero tengo que trabajar. No puedo quedarme sin hacer nada. Carlos sonrió. La primera sonrisa genuina que había tenido en mucho tiempo. Oh, habrá trabajo suficiente. Este rancho es grande y siempre hay algo que hacer. ¿Puedo seguir limpiando la entrada? Me gusta que se vea bonita. Puedes limpiar todo lo que quieras, dijo María riéndose suavemente. Elena terminó de comer y se limpió cuidadosamente la boca con la servilleta que María le había dado. ¿Puedo ver la habitación? María se levantó inmediatamente. Por supuesto, ven conmigo. Caminaron por un pasillo fresco, las paredes decoradas con fotografías familiares y algunos cuadros religiosos. Elena observó todo con curiosidad silenciosa, absorbiendo cada detalle de su nuevo entorno. María se detuvo frente a una puerta pintada de azul claro. Esta es la habitación. Abrió la puerta lentamente. La habitación era pequeña pero acogedora. Una cama individual con un colchón de paja, una pequeña mesa de madera y una ventana que daba al jardín interno. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave y aunque había estado vacía por años, María la había mantenido limpia. Elena entró lentamente como si entrara en un templo. Tocó la cama con reverencia. Esta cama es para mí. Sí, mi hija, toda tuya. Elena se sentó en el borde de la cama rebotando ligeramente para probar el colchón. Nunca he tenido una cama solo para mí. María tuvo que voltear para ocultar sus lágrimas. ¿Te gusta? Es la cosa más bonita que he visto en mi vida. Esa noche, después de que Elena se hubiera bañado y puesto una de las camisas viejas de Carlos como camisón, María y Carlos se sentaron en el pórtico contemplando las estrellas del desierto. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó María. Carlos tomó su mano. Esa niña no llegó aquí por casualidad, María. Llegó exactamente cuando la necesitábamos y exactamente cuando ella nos necesitaba. Se parece tanto a Carmen cuando sonríe, pero no es Carmen, dijo Carlos gentilmente. Es Elena y merece ser amada por quien es. María sintió apretando la mano de su marido. Mañana le enseñaré a ayudar en el jardín. Siempre quise enseñar a alguien a cuidar las plantas y yo le mostraré los caballos. Parecía fascinada cuando los vio.
En su nueva habitación, Elena estaba acostada en la cama, mirando por la ventana las mismas estrellas que contemplaban sus nuevos padres. Por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente segura. Había encontrado su hogar exactamente como su mamá había predicho. Mientras se quedaba dormida, Elena susurró una oración de gratitud al cielo estrellado. Mañana comenzaría su nueva vida y aunque no sabía exactamente qué le deparaba el futuro, sabía que ya no estaría sola. En el silencio de la noche del desierto, 3 corazones heridos comenzaron lentamente a sanar. El primer rayo de sol encontró a Elena ya despierta, sentada en el borde de su cama contemplando el jardín a través de la ventana. Había dormido mejor que en muchos meses, pero los hábitos de supervivencia eran difíciles de romper. Durante tanto tiempo, despertarse temprano había significado la diferencia entre encontrar comida y pasar hambre. Se vistió silenciosamente con la ropa limpia que María le había dejado la noche anterior, una falda sencilla de algodón azul y una blusa blanca que, aunque le quedaba un poco grande, la hacía sentir como una persona completamente nueva. Elena se cepilló el cabello con un peine de madera que había encontrado en la mesa, maravillándose de lo suave que se sentía después del baño. Salió de su habitación con pasos cautelosos, no queriendo despertar a sus anfitriones. Pero al llegar a la cocina encontró a María ya preparando café, el aroma llenando el aire matutino. «Buenos días, mi hija», dijo María volteándose con una sonrisa. «¿Dormiste bien?». Elena asintió acercándose tímidamente. «Sí, señora. La cama es muy cómoda. ¿Puedo ayudarla?». «Por supuesto». «¿Sabes hacer tortillas?». «Mamá me enseñó, pero hace mucho tiempo que no las hago». María le indicó que se acercara al comal. «Las manos nunca olvidan. Ven, te mostraré cómo hacemos las tortillas en el rancho San Miguel». Durante la siguiente hora, Elena trabajó junto a María, sus pequeñas manos aprendiendo nuevamente el ritmo de amasar la masa, de formar las tortillas perfectamente redondas, de voltearlas en el momento exacto. María la corrigió gentilmente, guiando sus movimientos con paciencia infinita. «Mi mamá hacía las tortillas más sabrosas del mundo», dijo Elena mientras trabajaba. Decía que el secreto era cantarles mientras las hacía, que les cantaba. Elena comenzó a tararear una melodía suave, una canción tradicional sobre el maíz que crecía bajo el sol. Su voz, aunque infantil, tenía una calidad melancólica que hizo que María se detuviera para escuchar. «Qué bonito canta tu mamá», murmuró María sin darse cuenta de que había usado el presente. Elena sonrió. Ella siempre decía que la música hacía que la comida supiera mejor. Don Carlos entró en la cocina justo cuando Elena terminaba su primera tortilla perfecta. «¡Qué delicia! Ya huele a casa aquí». Elena se sonrojó por el cumplido. «De verdad está bien, señor». «Está perfecta. ¿Te gustaría venir conmigo después del desayuno? Quiero mostrarte los caballos». Los ojos de Elena se iluminaron. «¿Puedo? No los voy a asustar». «Los caballos son buenos jueces del carácter», dijo Carlos. «Si te aceptan, sabremos que realmente perteneces aquí». Después del desayuno, Carlos llevó a Elena a los establos. El aire olía a heno fresco y cuero, y Elena podía escuchar el suave relinchar de los caballos. Había 5 en total, 3 caballos de trabajo robustos y 2 yeguas más delicadas. «Este es Trueno», dijo Carlos señalando a un caballo castaño con manchas blancas. «Es el más gentil de todos». Trueno saluda a Elena. Elena se acercó lentamente, extendiendo su mano como había visto hacer a otros. Trueno olfateó cuidadosamente, luego presionó su codo contra la palma de Elena. La niña rió con deleite. «¿Le gustó?». «Parece que sí. Los caballos pueden sentir cuando alguien tiene buen corazón». Carlos le enseñó a Elena cómo cepillar a Trueno, cómo darle de comer, cómo limpiar su establo. Elena absorbía cada lección con una atención intensa, haciendo preguntas reflexivas que impresionaron a Carlos. «¿Por qué Trueno mueve las orejas así?», preguntó Elena mientras lo cepillaba. «Está escuchando todo a su alrededor. Los caballos tienen un oído alrededor. Los caballos tienen un oído mucho mejor que el nuestro».
Como cuando yo escucho si viene gente mala. Carlos se detuvo recordando la dura realidad que Elena había enfrentado. Exactamente como eso. Pero aquí no tienes que preocuparte por la gente mala. Elena asintió. Pero Carlos notó que sus ojos siguieron moviéndose hacia la entrada del establo, un hábito que probablemente tardaría tiempo en desaparecer. Mientras tanto, María había comenzado a arreglar la habitación de Elena, añadiendo pequeños toques que la harían sentir más como en casa. Colgó cortinas de algodón blanco en la ventana, colocó una pequeña alfombra tejida junto a la cama y puso un jarrón con flores frescas en la mesa. Cuando Elena regresó del establo, encontró su habitación transformada. Se quedó en el umbral sin palabras. ¿Te gusta?, preguntó María nerviosa. Elena entró lentamente tocando cada nuevo detalle. Ese es como un cuento de hadas. Toda niña merece un cuarto bonito. Elena se acercó a las flores y las olió delicadamente. ¿Puedo cuidar estas flores? Por supuesto. Y si quieres, mañana te enseño a sembrar tus propias flores en el jardín. Esa tarde Elena insistió en limpiar la entrada del rancho nuevamente, pero esta vez María y Carlos la observaron trabajar notando la meticulosidad con la que abordaba cada tarea. ¿Por qué es tan importante para ti que todo esté limpio?, preguntó María. Elena se detuvo considerando la pregunta. Mamá decía que cuando cuidamos las cosas nos cuidan a nosotros. Y cuando algo está bonito, hace que las personas se sientan felices. Tu mamá era muy sabia. Sí, ella me enseñó muchas cosas importantes. Carlos se acercó. Elena, ¿te gustaría aprender a leer y escribir mejor? Los ojos de Elena se agrandaron. ¿Puedo aprender? Claro. En que sí, toda niña debe saber leer y escribir, pero no es solo para los niños ricos. María tomó la mano de Elena. Mi hija, la educación es para todos los niños y tú eres muy inteligente. Esa noche, después de la cena, Carlos sacó algunos libros viejos y se sentó con Elena en la mesa de la cocina. Elena conocía algunas letras, pero Carlos se dio cuenta de que tenía una mente muy aguda y aprendía rápidamente. ¿Qué dice aquí?, preguntó Carlos señalando una palabra. Elena se concentró intensamente. Casa. Perfecto. ¿Y esta familia? Carlos sonrió. Exactamente. Elena tocó la palabra familia con su dedo. Nosotros somos una familia ahora. La pregunta quedó suspendida en el aire. María y Carlos se miraron, ambos sintiendo el peso de la esperanza en la voz de Elena. Si tú quieres ser parte de nuestra familia, dijo María suavemente. Entonces sí somos una familia. Elena asintió solemnemente. Yo quiero ser parte de su familia. Carlos puso su mano grande sobre la pequeña mano de Elena. Entonces, ya está decidido. Eres nuestra hija Elena Herrera. Por primera vez que había llegado, Elena lloró, pero no eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de un alivio tan profundo que no sabía cómo contenerlo. María la abrazó y Elena se permitió hundirse en la calidez de ese abrazo maternal. De verdad, Pu.